abogado del exmandatario Rafael Correa Delgado. Muy buenos días. Buenos días, estoy a sus órdenes. Gracias por su invitación a participar en el programa. Doctor Ochoa, precisamente lo hemos invitado para conocer, entre otras cosas, los detalles del proceso que se está llevando y en el cual ha sido vinculado el exmandatario. Quisiéramos conocer si hasta la fecha existen elementos que prueben efectivamente la materialidad o ser involucrado precisamente en este delito del exmandatario. Yo le agradezco mucho por su pregunta porque me parece absolutamente precisa y va al fondo del asunto. Es cierto que para comprometer la responsabilidad penal de ciudadanos se necesitan tener elementos de convicción que sean fiables, elementos de convicción que sean serios, verosímiles, contrastables. En el caso que nos ocupa, lamentablemente no existe nada de eso. Por eso hemos venido asegurando que este proceso construido contra el señor presidente Correa carece de todo fundamento, es una construcción política más allá que judicial, que a las claras hace ver que no hay un interés de hacer justicia, sino de ejercer venganza, de sacar de la vida pública a una figura tan controversial como es la del expresidente Correa. Los elementos de los cuales, de hecho, relaciona la Fiscalía, pues no tienen, primero no son verosímiles, segundo no son contrastables, en tercer lugar, pues son tan endebles en el supuesto de que fueran verdad, que no son para comprometer la responsabilidad absolutamente de nadie. Pero claro, se los ha exacerbado, y más que los elementos de comisión, lo que es un gran escándalo judicial, político, internacional, porque se trata, sin lugar a dudas, de la figura de un exmandatario. Doctor Ochoa, precisamente respecto de lo que usted nos comenta, hay que decirles a nuestros amigos oyentes de que en la etapa, en el momento que se encuentra el proceso, es una etapa preprocesal, es decir, aún no es una etapa de juicio. Bajo la consideración precisamente de ese detalle, ¿ustedes consideran como la defensa del exmandatario viable de que en la audiencia preparatoria y de evaluación de juicio pudiera desestimarse y no llevarse a juicio al exmandatario? Mira, si existiera solo una pizca de lucidez, una pizca de sensatez, un mínimo de independencia y de imparcialidad, aquello tendrá que ocurrir inexorablemente. En la audiencia preparatoria de juicio, la señora jueza, que es imparcial, tendrá conocimiento de que no hay nada probado que comprometa la responsabilidad penal del exmandatario, y que todo lo que se ha dicho son solo las conjeturas, especulaciones, odios y rivalidades políticas, de tal manera que tendrá que concluir en eso. No existe, reitero, nada, absolutamente nada que pueda comprometer su responsabilidad, que haga parecer que él ha cometido un delito. De tal manera que eso va a quedar completamente claro. Y claro, la consecuencia procesal correspondiente no es otra sino la de que se declare el sobreseimiento de la causa. Doctor Ochoa, sobre la resolución de la jueza Daniela Camacho dictada este pasado martes cuando puso sobre el exmandatario prisión preventiva y solicitud a la Interpol, es decir, difusión roja, ¿esta providencia ya se encuentra en firme o ustedes han apelado? No, de ninguna manera. Usted sabe que hay un trámite primero para hacer efectiva esta disposición, entiendo que está cumpliendo ese trámite. Pero además de eso, yo le hago notar lo siguiente: el señor expresidente todavía no tiene pena, no se le ha sentenciado, él no es un prófugo en el estricto rigor de la justicia. Lo que se está discutiendo es una medida cautelar, es decir, una forma de asegurar su comparecencia en el proceso. La difusión roja, la orden al Interpol, en fin, están demasiado aceleradas, son anticipadas. Reitero, él todavía no es responsable del delito porque no hay una sentencia, y hay un principio fundamental que la gente se olvidan los jueces y se olvidan los abogados, es el principio de la presunción de inocencia. Nuestra Carta Magna dice que los procesados no solamente tienen que ser considerados inocentes, sino que deben ser tratados como inocentes. Y aquí se le está tratando como un delincuente al expresidente sin que exista todavía sentencia. Doctor Caupolicán, quisiéramos conocer por su parte como defensor del exmandatario, precisamente por lo que usted ha dicho, por la presunción de inocencia en la cual aún goza Rafael Correa, ¿cuáles serían las medidas que ustedes solicitarían para que no se considere o no se deje en firme la prisión preventiva? Solamente para que no se deje en firme la prisión preventiva, todo lo que estamos viendo. La prisión preventiva pues tiene que prevalecerse ahora cuando se demuestre que no ha cometido ningún delito.
De todas maneras, yo estoy apelando de la prisión preventiva, voy a la Corte Nacional, voy a hacer el ejercicio de los argumentos jurídicos de los que dispongo, y le diré lo que le estoy diciendo a usted. O sea, ¿por qué adelantan una pena si todavía no hay sentencia? ¿Por qué se quiere asegurar al presente una prisión como si fuera un peligro? Mire, de las intervenciones que yo he visto del abogado de la acusación particular y de la fiscalía, ¿por qué se evita la prisión preventiva? No porque el señor presidente tenga sentencia, sino porque les molesta siendo que está viajando por todo el mundo, dando conferencias, y cómo va a ser posible que él esté en Argentina, en España, en Venezuela. Y ahora he escuchado algo más que no tiene nada de fundamento real, que anda en un avión privado, entonces esto les molesta, les incomoda, ¿cómo va a ser posible? Mire, lo del avión privado es una ignorancia y una mentira. El señor presidente se mueve, el expresidente se mueve de acuerdo con las invitaciones que le formulan en vuelos comerciales, pero bueno, todo se quiere exagerar, todo se quiere mentir, todo se exacerba, con el ánimo de querer pretender convertir a correr un enemigo cuando en este rato eres una víctima de toda esta construcción perversa que busca sacarlo de la vida pública. Como abogado defensor, ¿usted le ha propuesto al exmandatario regresar y defenderse en presencia, es decir, que vuelva al país? No es posible que él considere esa posibilidad, no pudo estar aquí el 2 de julio porque tuvo una calamidad doméstica, lo he demostrado en la Corte. Es una cuestión superviniente, a pesar de que hay un imposible físico para presentarse y venir, ¿no? El hecho de la distancia de un continente a otro para firmar un acta de 10 minutos, ¿no? Yo creo que todo esto debe ser valorado y ver la falta de proporcionalidad que existe en las medidas que se toman, ¿no? ¿Usted considera que el exmandatario es para esta fecha un perseguido político por los diferentes procesos de investigación y en este caso concreto ya un proceso que lo ha vinculado oficialmente? Mire, no es otra explicación. Se le ha buscado absolutamente todo, se le ha querido iniciar juicios por peculado, se ha revisado su patrimonio, se ha hablado mucho de la corrupción. ¿Qué ocurre? Que no se le enjuicia por corrupción, no se le enjuicia por peculado, no se le enjuicia por nada. Se le saca orden de captura por un supuesto incidente policial ocurrido en Colombia en el año 2012, en donde un agente policial dice que va a tratar de capturarle al señor Balda de manera poco ortodoxa, nada legal. Pero de esa conducta, ¿qué tiene que ver el señor expresidente? ¿Acaso él es sargento de la policía, él es comandante, él es, qué sé yo? Es decir, imagínese usted cómo se forja un tema de un delito con una situación en la cual él no tiene ninguna participación, además de un asunto que se dio hace 6 años, que se dio en Colombia, que ya fue juzgado, que se sancionaron a los autores en Colombia, que eventualmente para nuestro derecho estaría prescrito. Entonces, mire usted, ¿cómo no va a ser esto entonces una expresión de la persecución política? Durante 6 años no pasó nada, y ahora en marzo del 2018, luego de ciertos acuerdos políticos, se hace extensiva esa investigación contra el expresidente en marzo del 2018, es decir, hace pocos meses. ¿Cómo no vamos a pensar que es parte de una persecución política? Y luego hay un proceso atropellado, un proceso arbitrario, donde se violan todas las garantías, se dicta orden de prisión preventiva sin que haya condena. ¿No le parece a usted que es evidente que hay una actuación estrictamente política que va más allá de la mera investigación judicial? Estamos a esta hora conversando con el doctor Caupolicán Ochoa. Él es abogado defensor del exmandatario, quien está en un proceso donde se investiga el posible intento de secuestro al ex asambleísta alterno Fernando Balda. Conversamos con Caupolicán Ochoa. Doctor Ochoa, ¿qué nos puede decir de lo que se ha dejado conocer a los medios de comunicación respecto de los pagos que habrían salido desde la Secretaría de la Presidencia? Estos pagos, dicen, se relacionan directamente con este intento de secuestro. ¿Esto no probaría que de alguna manera hubo injerencia directa desde la Presidencia? Es que mire, tales pagos no existen. Esa es otra de las verdades. No existen tales pagos y peor de la Secretaría de la Presidencia. Existe un financiamiento por parte de la Dirección General de Inteligencia para las actividades que como agente encubierto realizaba el señor Chicais en Colombia, persiguiendo a una organización criminal de la cual estaba uno de los investigados, era el señor Vargas, porque estaban dedicados a vender instrumentos sofisticados para interceptar llamadas, para hackear páginas web. Esa venta de esos servicios electrónicos muy sofisticados constituía un riesgo si es que se vendían a bandas de narcotraficantes, etcétera, ¿no? Eso era sumamente peligroso. Entonces se atentaba contra la seguridad interior del Estado. Más aún, estos señores dicen que ya tenían una base en Manta, en el Ecuador, desde la cual estaban operando. Incluso como prueba de que sí valen los aparatos y son eficientes,
hace una intercepción a las llamadas de la página web de uno de los funcionarios, me parece que el señor Fernando Alvarado. Entonces, en esa organización se incluye la gente y para esa actividad le financia la Dirección General de Inteligencia y le hace inclusive que él aparezca como empresario que está comprando los equipos para desmantelar esta banda. Entonces, dice, la gente no sabe todo lo que ocurre y se consumen estas generalizaciones como aquella que usted sin duda vio en algún periódico, me está comentando de que los cheques salieron de la Secretaría de la Presidencia. Eso no es verdad. Doctor Ochoa, ¿conoce usted como abogado defensor de Rafael Correa si él ya se ha planteado de manera firme, tras conocerse precisamente que hay una orden de prisión preventiva en su contra, solicitar a Bélgica, lugar donde él reside, un asilo político? Ese asunto yo no le puedo comentar, eso será tema de otra de las áreas de defensa del presidente, que yo no la manejo. Yo estoy en el Ecuador tratando de contribuir con la verdad en el esclarecimiento de este azaroso problema que se sigue aquí en el Ecuador. El tema internacional, me mentiría si le diría que estoy enterado, que puedo yo conducirlo de ninguna manera. No es verdad, yo no conozco esa área del derecho ni de esa cuestión, eso es ajeno a eso. ¿Considera usted en este punto, cuando aún quedan días dentro de la instrucción fiscal que se lleva a cabo por el presunto intento de secuestro al exasambleísta alterno Fernando Valda contra el exmandatario Rafael Correa, llevar a cabo alguna pericia, algún tipo de búsqueda de documentos, solicitud de ayuda internacional para desvanecer esa intención de llevar a juicio al exmandatario? Bueno, ahí podría hacerse algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba yo con el abogado del señor, de uno de los procesados en España, que me llamó en la noche y me comentó que un funcionario del gobierno ecuatoriano se ha contactado con él para hacerle la propuesta de que el señor Pablo se presente y le dan 3 meses de prisión, pero siempre y cuando él invente una historia que le comprometa al presidente Correa. Me parece que eso es muy grave, ¿no? Entonces, y se dice que no hay injerencia política, pero si va un ministro y le propone eso a un ciudadano que está en España para tratar de complicar la vida a Correa, me parece que con toda claridad hay injerencia política, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ochoa, por la oportunidad para nuestros amigos oyentes de conocer precisamente el lado que en este caso tiene que ver con la defensa técnica que se está llevando a cabo a favor del exmandatario Rafael Correa. Yo le agradezco mucho, muy amable. Estoy dispuesto cada vez que usted necesite cualquier información de primera mano, tratándose de la emisora cuencana y de usted, no tengo ningún inconveniente en estar a sus órdenes. Muchísimas gracias. A esta hora estuvimos conversando con el doctor Caupolicán Ochoa, quien lleva a cabo la defensa de Rafael Correa Delgado, el exmandatario que ha sido vinculado penalmente a un proceso donde se investiga el supuesto secuestro de Fernando Valda. Además, se dice de que hay la presunción del delito también de asociación ilícita. Todo este tema se ha complicado aún más esta semana tras ponerse ya en duda si se comparecerá o no por parte del exmandatario en el proceso que se está llevando a cabo, razón por la cual Daniela Camacho, jueza de la causa, ha dictado orden preventiva de prisión preventiva, y una difusión roja a la Interpol para que se ubique y se busque extraditar al exmandatario. Con esta información de primera mano y siempre con los actores de la noticia, vamos a la hora clave en una breve pausa, Inicia publicidad en la W. Cuenca va a jugar el partido de su vida. Y para eso han conformado un equipazo. Se han reunido a las mejores figuras. Tiemblan nuestros rivales al escuchar su nombre. Se escuchará